tercer viernes cultural. Estamos hoy día con el periodista Daniel Seclén. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, de ti. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Adrián, gracias por la invitación a esta entrevista. Y bueno, sí, mi nombre es Daniel Seclén, yo soy periodista egresado de la carrera de periodismo y tengo un canal de divulgación cultural llamado Curiosum Break. Me dedico bastante a la divulgación cultural e investigación de ciertos temas, como por ejemplo el tema político o los temas culturales e incluso algunos temas socioculturales. Muy bien, y bueno, como ya sabes, ¿no? Las razones por las que te invité aquí, más que nada, además de darte varias preguntas sobre cómo informarnos bien, información académica, qué libros consultar, lo principal es el efecto Dunning-Kruger, que es lo que Ujú. me dijiste que estás haciendo tu tesis. Claro, exactamente. Sí, yo he hecho una tesis sobre el efecto Dunning-Kruger. Es un efecto, es un sesgo cognitivo, un sesgo psicológico que causa la alteración de la realidad o de la percepción de la realidad de las personas que lo sufren, al menos de manera general. El sesgo cognitivo Dunning-Kruger es un efecto que se ha estudiado desde el año 1999, casi entrando al nuevo milenio. Es un efecto, un sesgo casi aparentemente nuevo que recién se está estudiando y que se ve reflejado en ciertas situaciones. Entonces, con el tema de la pandemia y con el tema también, incluso ahora estoy viendo con el tema de la política actualmente, es donde me doy cuenta que el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger es uno de los cuales se ve muy reflejado en la población. Por eso es que hice una tesis sobre eso. Sí, porque, bueno, como habla el propio efecto, que mal no recuerdo, era de que si sabes, bueno, si no sabes nada, la confianza en lo que sabes obviamente está en cero, pero comienza cuando ya sabes, aunque sea un poco, cuando tenías una pequeña información. Y no sé cómo diferenciaría el efecto Dunning-Kruger, por ejemplo, de alguien que sabe mucho y cree que sabe poco, o a alguien de que es inculto, pero conscientemente, que lo sabe. No Ya, sé. es una pregunta. Claro, ajá. En realidad, justo con ese tema, no es que sea complicado diferenciarlo, pero básicamente se puede diferenciar de cómo se expresa la persona. Por ejemplo, eh, las personas que son, de alguna manera, por decirlo, que no saben de algún tema, porque la verdad que todos, al menos cada persona, desconocemos algún tema, cada persona somos ignorantes hasta cierto punto y en ciertos aspectos, en ciertos sentidos. Las personas que de verdad no saben algún tema en específico o no tienen conocimiento y saben que no lo tienen, no es que no lo admitan, sino que en su comportamiento, en la forma en la que mencionan, la forma en la que se expresan, se ve que de verdad no lo manejan. En cambio, alguien que sí sufre del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger o del efecto Dunning-Kruger, siempre va a querer tener la razón a toda costa. Y se va a ver en su actitud, se puede volver altanero, se puede volver agresivo, soez incluso, y es entonces ahí donde es la diferencia de estas dos personas. Y este efecto lo he visto en muchas, o sea, no solo en cuestión de ahora que está el COVID y decir que no, sí, toma esto y te curas, sino hasta lo he visto en cuestión de fútbol, cuando veo que dicen, ¿por qué no hacen este cambio? ¿Por qué no hacen esto? Y me doy cuenta que no solo ellos creen que saben, sino creen que saben más que el director técnico, que supuestamente es el que más sabe de todos. O sea, Eh, ¿cómo llegas a un nivel de confianza tan alto que supuestamente no es ni alcanzable? Por más de que sepas un montón, no puedes alcanzar el nivel de confianza de estas personas que sufren este efecto. y justo ahí voy a emplear el tema de la tesis que he estado realizando en la universidad. Lo que sucede es que cuando se da el efecto Dunning-Kruger, cuando se da este efecto, las personas tienen una alteración, una percepción de alteración de su propia realidad en la que está viviendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Muchas personas eh, llegan a, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, con el tema de las vacunas que actualmente se está teniendo, o con el tema de la pandemia incluso, funciona porque las personas
tienen una cierta desconfiabilidad, ya no confían, ya sea en los organismos internacionales o estatales, no confían en los medios de comunicación, y esa desconfianza hace que sufran del sesgo cognitivo administrativo. Se podría decir que los medios de comunicación, entre comillas, tendrían la culpa, o sea, comillas, tendrían la culpa, pero en realidad no siempre es así. Lo mismo ocurre como mencionas en el tema del fútbol. ¿Por qué sucede? En el tema del fútbol es un poco, es casi igual, pero es un poco más diferenciado porque resulta que en lo que es el fútbol, cuando dicen, por ejemplo, ¿por qué no meten a esta persona? ¿Por qué no meten a la otra? Es porque ya han idealizado a esa persona. Al idealizar a esa persona, ya el sentido común ya pierde objetividad y es ahí donde la persona ya mete sus comentarios, sus opiniones que muchas veces no son acertadas. Mm. Y también, ¿qué afectaría en este caso? Aparte, digamos, he visto que si una persona cree algo y le dan una información que sea justo lo que cree, como que inmediatamente dice, no, sí tenía razón y tal cosa, por más disparatada que sea la idea, si tiene un miedo a algo y le reafirman esto, ¿por qué es tan efectivo? Ya, es algo bien curioso. Con el tema al menos en el tema de la pandemia, que es lo que yo usé para mi tesis, el tema de la pandemia de COVID-19, resulta que muchas veces las personas que tienen el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger no se dan cuenta de que lo están sufriendo porque ellos ya tienen una idea enraizada, ellos ya se formulan esa idea. Y por ejemplo, si ven algún video, por más fácil que sea el video, una publicación, etcétera, lo ven, y ese material reafirma lo que ya han estado pensando, eso más enraiza, más los concreta más a su idea, los pone más, los une más a su idea que ya tenían, y entonces es ahí donde el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger sigue todavía haciendo su efecto dentro de la persona. Eso del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger es muy, pero muy peligroso. Por ejemplo, con el tema de la pandemia de COVID-19 han habido bastantes mitos que se han ido revelando. Por ejemplo, que el virus fue creado, ese es uno de los grandes mitos que hubo dentro de la pandemia, y que cada persona tiene su propia opinión, su propia percepción, pero esa percepción y esa opinión ya se ve cuando ya sobrepasa los límites de la justificación o cuando se pasa los límites de lo que podría ser explicable, es ahí donde la persona ya entra en ese estado del sesgo cognitivo anterioral. Y siempre ha pasado esto, solamente que ahora se ha visto más reflejado. Por ejemplo, otro del sesgo cognitivo de Annie Krager podría ser lo de los terraplanistas. El movimiento terraplanista es un movimiento enorme. Hay gente que cree que la Tierra es plana, ya se ha descubierto que la Tierra no es plana. Hay varios experimentos que confirman que la Tierra no es plana. Hay fotos espaciales que confirman que la Tierra no es plana. Hay muchas cosas que confirman que la Tierra no es plana, pero hay gente que cree que es plana. Entonces, ¿por qué sucede esto? Ya se han enraizado en la desconfianza que generan las autoridades gubernamentales, porque piensan que todo esto es un plan de dominación mundial, que este es un plan de control de la población, que no nos quieren revelar la verdad, y eso genera más que todo la desconfianza. La desconfianza es un factor muy importante dentro del sistema cognitivo de Dunning-Kruger. Cuando una persona desconfía de algo, de alguien, entonces es ahí donde comienza el tema del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger, y eso se ve en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces esto más, o sea, más se haría en los paranoicos, porque por ejemplo en la automedicación, lo que más he visto es que los hipocondríacos, ya más o menos como dicen, he sufrido esta enfermedad, sé qué tomar, sé qué hacer, y ya como que tienen esa idea y automedican por Mm. el propio miedo al decir que no, te va a dar algo malo, mira, toma esto que te va a hacer bien, y suponen que ya sabe más que un doctor que ha estudiado 8 años. Sí, eso es algo bien interesante porque muchas de las personas que se automedican ya piensan que con eso ya se van a sanar.
Hay varios, por ejemplo, en la medicina, en el tema del COVID-19, pasó lo mismo con el tema del dióxido de cloro. Muchas personas decían que se sanaron con el dióxido de cloro y que esa era la cura del COVID y que no debía haber vacuna porque las vacunas nos ponían un chip y tanta vaina. Una cosa así. Entonces, con el tema del dióxido de cloro, se ha descubierto ya que el tema del dióxido de cloro no es que no cure el COVID, sino que mata todo, incluso tus células buenas. O sea, es como si prendieras tu casa. O sea, es como si encuentras no sé, una araña, un animal venenoso, y en vez de matar al animal, quemas tu casa. Ya, algo así sería el tema del dióxido de cloro. Eso ya se ha confirmado por bastantes autoridades gubernamentales, incluso por la OMS. Y la gente no le cree a la OMS, pues desconfía en la OMS, piensa que es un plan de dominación mundial, que nos quieren controlar, tantas cosas que dice. Y entonces es ahí donde las personas siguen su idea y el efecto de Tracker sigue es un efecto que no es un virus, pero sí contagia a muchas personas. Hay varios, y eso lo comprobé con mi tesis. Antes habían personas que tenían una idea sobre el COVID-19 y luego cuando hice mi tesis cambiaron esa percepción. ¿Por qué cambiaron de un momento a otro? Entonces, dentro de mis hipótesis está que dentro de ese lapso que yo hice, las primeras preguntas y las segundas, es ahí donde en ese lapso ocurrió algo que les hizo cambiar de opinión. Videos, publicaciones, testimonios de familiares y, en fin, muchas otras cosas. El sesgo cognitivo de Dunning-Kruger no es un virus, pero es muy contagioso. Y de hecho me ha hecho recordar a una, si mal no recuerdo, una pequeña charla que tuvo Marco Aurelio, de cuando hablaron de acerca de la pornografía, como creo que era un doctor en medicina, si mal no me acuerdo, él mismo había dicho, si le preguntamos a cualquier persona, todos te dicen que la pornografía es mala, por lo cual no es necesario ningún estudio. Cosa que Marco Aurelio obviamente respondió diciendo que entonces mejor hablemos de fútbol y todo eso así. Pero vamos, o sea, es un poco impresionante que digan, si todos dicen algo, es cierto, no es necesario investigarlo. Claro, ese tema de que la mayoría manda, en este caso del tema de la información, es muy peligroso. Por ejemplo, aquí en el Perú ha habido bastantes casos así por ejemplo, es un ejemplo de los pistacos. Mucha gente cree en el tema de que hay gente en los Andes peruanos que busca sacarle la grasa a la gente. Ya se ha confirmado que eso es un psicosocial. Probablemente habrá habido uno que otro caso, pero son casos aislados. Lo mismo sucedió en los años 90 con el tema de la Virgen que llora. Muchas personas, creo que un montón de gente, casi todo el Perú creía que de verdad había una Virgen milagrosa que lloraba y que podía curar y todo. Entonces, este, las personas ya se enfrascan en esa idea. Pero es bien curioso, porque hay que ver también el por qué las personas se enfrascan con esa idea. Por qué las personas llegan a tener esa idea. Y es ahí donde podemos darnos cuenta que hay varios factores. Factor de familia, factor espiritual, factor de desconfianza. La desconfianza prima más que en casi todos los aspectos, pero en el aspecto, por ejemplo, espiritual, primó, por ejemplo, en el tema de la Virgen que llora. En el aspecto político está primando actualmente en las elecciones que ya terminaron, pero en el ambiente político que estamos viviendo siguen primando. Hay bastantes fake news, sobre todo ahora, gracias a las redes sociales, las fake news se han masificado totalmente. Si antes habían noticias falsas, ahora hay 10 veces más de las que antes había. Y eso genera que todavía las personas crean su propia idea. Y es algo bien curioso que muchas de estas personas son gente que no son especializadas o no leen. Hay que reconocer que el peruano no lee. El peruano promedio no le gusta leer. Incluso cuando leen noticias, se quedan con el titular nada más y ya no leen la noticia completa. Muchas veces los titulares son tendenciosos. No es que sean falsos, sino que sean tendenciosos. Por ejemplo, hace poco, bueno, en las elecciones yo vi cómo algunas declaraciones del candidato Pedro Castillo
los tomaban y, y en realidad sí los decía, pero en otro contexto. Claro, sí. En otro contexto, entonces sí lo decían, pero en otro contexto, entonces la gente se quedaba con el titular y decía, ah, no, este es tal, 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 no, ¿cómo nos va a gobernar? Pero no leían la noticia o no se tomaban el tiempo de ver el video para ver la declaración que hizo. Y hace poco también, hoy justamente vi una publicación de que supuestamente el aceite estaba a 16.80. O con el tema del aceite, ahorita el aceite creo que está caro. Entonces el aceite estaba a 16.80 y la gente, bueno, la publicación decía, así empezó Venezuela. ¿No? Ujú. Entonces, así, o sí estamos empezando. No diga que no lo advertimos. Pero si, ahí claramente dice, o sea, no de un litro. El aceite que ahorita ha subido ha sido el aceite de litro. En realidad todos los aceites han subido. Pero no la gente piensa que ese es el aceite de litro. Y entonces el aceite de 1.8 litros, casi 2 litros, siempre es más caro que el aceite de litro. Entonces, como ha subido el aceite de litro, también va a subir el aceite de 1.8 litros. Y muchas personas no se tomaron la molestia de ver la etiqueta del producto y formaron una fake news. ¿Y por qué formaron esa fake news? Si retrocedemos al meollo del problema, es porque se han enfrascado que al elegir a cierto candidato nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces ya viene esa idea y esa idea ya está tan enfrascada, cualquier cosa que pase, nos vamos a convertir en Venezuela. Sube el pollo Venezuela, sube el aceite Venezuela, sube el GLP Venezuela. Y entonces es bien importante el manejo de la información y ahí te das cuenta que los medios de comunicación tienen un papel muy importante, casi fundamental. Si los medios de comunicación no tratan la información de manera adecuada u objetiva, es en ese momento donde las personas van a ponerse en su propio ideal, van a formar sus propias ideas, muchas veces equivocadas, no van a investigar porque con el titular supuestamente ya lo saben todo, y eso va a seguir enraizando varios problemas que ya estamos viendo que suceden. El sesgo, como vuelvo a repetir, el efecto Dunning-Kruger, no es un virus, pero es muy contagioso. De hecho, eso que me mencionas de los titulares, recuerdo que en un diario, por ejemplo, ahí aparecía, sube el precio de los alimentos, tales cosas, la gente está alarmada, algo así aparecía. Y yo iba a la noticia, yo compré, recuerdo que era un periódico que dije, ah, vamos a comprarlo. Revisé la noticia y adentro decía, los alimentos suben a nivel mundial. En todo país está subiendo el alimento y decía, oye, pero entonces si sube a nivel mundial, por lógica acá también, ¿no? Pero, Claro, sí. Y también en un estudio que se hizo, si no recuerdo, al ministerio de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ministerio que maneja los periódicos? Los que meten anuncios a veces. Hay un ministerio que maneja la propaganda, lo supervisa. en realidad casi todos los ministerios tienen su propia propaganda. Y porque, si mal no recuerdo, lo que hacían era a los diarios que tenían poco tiraje, porque para que un diario se mantenga solo necesita un tiraje aproximadamente de 60.000, los que tenían menos de eso, lo que hacían eran poner anuncios, o sea, del Estado obviamente. ¿Con qué condición? Obviamente te pagaban por el anuncio, pero el diario tenía que poner en su portada algo, para marcar algo obviamente en el puesto que la gente va a ver, cosa que varios diarios pequeños tenían tal portada y ya como que metían una idea al poblador. Y eso era a largo plazo, porque un periodista agarró, si no recuerdo, como 16 tirajes de no recuerdo qué diario, dijo, mira esto, tal cosa, y tenía similitud. Cuando estaba el anuncio, salía, hablaba de tal tema, y cuando no estaba el anuncio, recién de otro tema. Y se lo había comprado como 18 portadas, si no me acuerdo, para demostrarlo, de varios diarios. Creo que se está colgado. O sea, no se te oye. Es muy importante el tema de cómo se maneja la información en los medios de comunicación. ¿Se escucha? Hola. Estás lag, o sea, ahorita no sé, ahí está, ya volvió, pero tu internet está un poco lento, parece, se puso lento. Qué raro, porque vamos a recapitular. Se me ve ahora, ¿no? Sí, sí, pero de vez en cuando parece que están yendo bajones.
Vale, vale, vale. Bueno, recapitulando, los medios de comunicación tienen un papel muy importante dentro de las personas y del manejo informativo. En la tesis que yo realicé, voy a mencionar el título. El título era El sesgo cognitivo Dunning-Kruger en los medios de comunicación y la percepción noticiosa y su influencia en la percepción noticiosa de los alumnos de periodismo sobre la pandemia COVID-19. Ese es el título de mi tesis. Si los alumnos de cómo el efecto Dunning-Kruger afectaría a los alumnos de periodismo. Los alumnos que estudian periodismo ya nos explican y nos especializan en diversos temas. Y uno de ellos es el manejo de la información, que es muy importante dentro de los medios de comunicación. El manejo de la información es muy, pero muy importante. Entonces, eh, se supone o se idealiza que las personas que estudian periodismo no es que sean inmunes al sesgo cognitivo Dunning-Kruger, sino que al menos saben tratar bien la información. Saben tratar bien la información. Entonces, cuando yo hice mi tesis, encontré varios resultados muy perturbadores, se podrían decir. Cuando hice mi tesis y hice el tema de la experimentación, vi que las personas, los alumnos de periodismo, sí sufren del sesgo cognitivo Dunning-Kruger. No creen en la prensa o etcétera de cosas, o en lo que dicen los medios oficiales. Entonces, era una gran pregunta y una gran duda, ¿por qué sufren este sesgo cognitivo si se supone que ya hay una preparación académica detrás? Ya se supone que nos enseñan a nosotros, a los estudiantes de periodismo, y yo que yo estudio periodismo, me han enseñado a cómo tratar la información, a cómo poder manejarla y a cómo poder diferenciarla de algo falso. Sin embargo, me he dado cuenta que el tema de las fake news es que todos en algún momento vamos a caer. Me ha pasado hace muy poco a mí con un tema, hace un mes atrás, no sé, 2 semanas que se publicó sobre la muerte de un chico supuestamente que había sido asesinado por simpatizantes de Fuerza Popular, un simpatizante de Perú Libre que fue supuestamente asesinado por una turba de manifestantes de Fuerza Popular. En el momento yo no lo publiqué, yo no lo creí. Sin embargo, yo lo empecé a creer cuando ya vi que medios grandes empezaron a publicar la nota. Cuando vi que periodistas independientes comenzaron a publicar la nota. Cuando vi que diversas celebridades, no, diversas personas públicas, diversas personalidades públicas e importantes políticos y todo, empezaban a decir que eso sí era cierto. Y es ahí donde yo también me sumé a eso, a indicar de que efectivamente alguien había fallecido producto del enfrentamiento de Fuerza Popular y simpatizantes de Perú Libre. Sin embargo, con el pasar de las horas se descubrió que todo era falso. Y yo publiqué gracias a que otros también lo hicieron y que se supone que son medios de comunicación que ya han pasado filtros, se supone que ya han corroborado la información y etcétera. Lo único nomás que me quedó en ese momento decir a mí es pedir disculpas. Pedir disculpas porque era una noticia que había compartido que era falsa. Y, y yo me he dado cuenta que esto de las noticias falsas, y eso se supone que yo había contrastado información porque no solamente vi con el tema de los medios grandes, sino que también había contrastado información con otros colegas que trabajan en medios. Con otros colegas que trabajan en medios les dije, oye, esto es verdad, ¿puedes confirmarme? O, oye, esto es verdad, ¿sabes algo de la información? Algunos compañeros, algunos colegas estaban en el velorio, indicaban que sí era cierto. Algunos estaban en puntos estratégicos y indicaban, sí es cierto, sí lo mataron. Entonces ahí es donde yo, al contrastar información
y ver que esa información que contrasté lo publican medios grandes y diferentes personalidades públicas, entonces dije, no, esta información es cierta, y lo publiqué. Después, cuando se dio que era falso, tuve que pedir la disculpa del caso. Tengo que reconocer que es la primera vez que me sucede. Yo siempre he sido bien cuidadoso con la información que manejo, pero también me llega a preguntar, ¿por qué se formó todo esto? ¿Por qué todo esto se formó? ¿Por qué fue toda una bola? Porque fue una bola de nieve que fue chiquita y después fue abalanzando hasta volverse algo masivo que tuvieron que salir a desmentir. Es porque en ese momento había muchos enfrentamientos entre ambos partidarios, de Fuerza Popular y de Perú Libre. No solamente en redes sociales, sino también de forma física. Habían bastantes enfrentamientos. Y en ese momento, al no tener todavía un presidente, porque todavía no habían proclamado a nadie todavía, y sumado a que ya habían enfrentamientos, entonces eso formulaba una idea, ya formulaba una idea, y no solamente en personas que solamente son políticos, sino también ciudadanos de a pie, que en cualquier momento iba a ocurrir una tragedia. Que en cualquier momento los ánimos estaban tan caldeados, tan así al rojo vivo, que en cualquier momento iba a pasar algo. O iban a golpear a alguien, lo iban, no sé, iba a haber alguna tragedia. Inclusive ahora se piensa que va a haber alguna tragedia después del 28 de julio, no sé, algún atentado, o que algo va a suceder, o que las marchas se van a convertir en algo enorme, va a haber una hecatombe social. Entonces, hay un trasfondo de eso y hay un contexto. Y ese contexto de alguna forma alimenta a que se formulen las noticias falsas. Es un tema muy interesante y sobre todo, como te indiqué, lo que encontré en mi tesis, que fue básicamente eso. Alumnos de periodismo que se suponen que se les enseñen a verificar la información, sufriendo del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger, me pareció muy interesante. Igual lo compartí en mi tesis. Lo que has mencionado también me ha recordado algo que hace más o menos una semana una periodista me llamó porque quería hacerme preguntas sobre esta última serie, El último bastión, Uh-huh. y después de eso comenzamos a hablar y mencionó algo, que actualmente la calidad del periodismo había bajado bastante, porque como hay un conflicto, la gente quiere sacar la noticia antes que todos, y al querer sacarlo antes que todos, no suelen revisar bien, y ahí comienza a ver, y mencionó justo lo que me dice porque también me lo creí en su momento. No lo publiqué, pero sí me lo creí. Yo dije, sí, esto es verdad, porque ya hasta se había un miedo de que haya un conflicto civil por todo lo que estaba pasando. Y sí me di cuenta que ni bien pasó, yo dije, bueno, supongo que los demás canales o periódicos lo sacarán en unas horas, que revisen que todo esté bien. Pero habrán pasado unos minutos y de frente ya estaba saliendo. Pareciera que algunos no se dieron el tiempo de revisarlo. Es el tema del periodismo en el Perú desde la década de los 90 ya empezó a irse a pique. Cuando se crearon, por ejemplo, los diarios Chicha y cuando el nivel ya no primaba tanto el nivel de informar, sino mantener a la población de alguna u otra forma entretenida con algo. Llámese un psicosocial como La Virgen que Llora, por ejemplo, o Los Pistacos, que fue en el 2006, etcétera. Entonces, más primaba mantener la información a la gente informada con otro tipo de cosas, pero ya no con noticias de verdad que interesen. Por ejemplo, un caso muy famoso, famosísimo, es el caso de Ciro Castillo. Cuando ocurrió lo de Ciro Castillo, no solamente todos los medios de comunicación cubrieron eso, sino también varios diarios utilizaron la tragedia de Ciro Castillo para poder de alguna u otra forma vender su tiraje. Hay un diario, no me acuerdo el nombre del diario, tampoco voy a mencionar el diario, pero había un diario que siempre publicaba sobre Ciro, me acuerdo, y decía pieza clave, a la siguiente semana otra pieza clave, y así sucesivamente. Cada semana había una pieza clave nueva. Y no solo eso, sino que cubrieron todos los pormenores. Ya llegó el papá de Ciro a Arequipa, se encontró tal cosa, se encontró esto, en fin, ¿no? Fue tanto esto que hasta le hicieron una miniserie, me acuerdo, Ciro, el ángel del pueblo.
El Ángel del Colca, el Ángel del Colca. Le hicieron, a Ciro le sacaron una miniserie, una serie. Y entonces fue tanto el manejo de la prensa con el caso de Ciro Castillo, que hasta se pensó en algún momento que fue una cortina de humo. Otro, por ejemplo, fue el caso Alicia Delgado. de Alicia Delgado. Salió esta serie y también lo mismo, creo. también fue lo mismo con el tema de Alicia Delgado. Otro también fue en el 2013 o 2014, no me acuerdo exactamente el año, fue uno de esos años, con el caso de Edita Guerrero, de la cantante o la ex cantante de Corazón Serrano que murió, que fue todo un boom porque Corazón Serrano, supuestamente la señorita había fallecido, pero luego se descubrió que su pareja la golpeaba y fue todo un problemón. Me acuerdo que la prensa lo cubrió tanto. Pero exactamente, ¿qué busca la prensa al cubrir esos temas? Primero, que sea un tema que al menos las clases sociales masivas le encuentren un sentido para que pueda ser. Por ejemplo, el caso de Edita Guerrero, Corazón Serrano, es un grupo musical que, si bien es cierto, todos los estratos sociales los escuchan, o casi la mayoría de estratos sociales los escuchan aquí en el Perú, es más popular en otros sectores, en los sectores más populares, por así decirlo. Corazón Serrano es una agrupación muy querida en los estratos más populares. Y eso la prensa lo sabe muy bien. Al ser un sector de la población masivo, es grande, entonces es ahí donde sale la noticia. Pero ¿en qué periódicos o qué medios sale la noticia? En diarios donde ese sector consume, por ejemplo, Trome, Popular, etcétera. Por ejemplo, en el comercio, imposible que va a ser un caso así, porque el comercio tiene otro sector, está dirigido a otro sector. Y eso la prensa lo sabe muy bien, sabe exactamente cómo se maneja la población. Prácticamente es como si estuvieran manejando masas. Es prácticamente como si estuvieran manejando la población. Saben qué noticias y en qué medios publicarlos. Y no solo eso, sino también cómo tratarlos. Por ejemplo, si hay una noticia en el comercio, puede ser asesinaron a un policía y nada más. O policía fue asesinado mientras llegaba a su casa. Pero en un periódico chicha puede ser mataron a Tombo de 5 balazos, algo así. Entonces el manejo de la información es muy importante también. Entonces el periodismo sí, que de la década de los 90 ha ido decayendo, decayendo, decayendo. Al parecer, en los últimos años, ha querido haber un resurgimiento del periodismo. Ya ha querido ver algo que resurja. Sin embargo, con las últimas elecciones ha vuelto a caer. La gente ya no confía en los medios. La gente ya prácticamente, y se ha visto también cómo medios de comunicación se han enfrascado, se han sesgado tan políticamente que hasta han perdido su objetividad. Hay varios medios que han perdido su objetividad y es un poco lamentable cómo la labor del periodista actualmente se ve muy apañada y muy sesgada, muy denigrada por la gente, como cual no debería serlo. El periodismo es, como muchos dicen, el cuarto poder escondido. Gracias al periodismo, a la labor de la prensa, es que se han destapado varios escándalos políticos que hemos visto en los últimos años, como los CNM audios, otro ejemplo, las agendas de Nadine. Gracias al periodismo, si bien cierto, no es parte del gobierno, sí cumple un factor muy importante dentro de este mismo y obviamente de la sociedad. Sí, justo me hace recordar a varios comentarios que un libro que tengo acá, de Pedro Salinas de Gajes del Oficio, donde mencionan a varios periodistas y el periodismo es el cuarto poder. Y al menos la opinión que más acertada me parece fue la de César Hildebrand, que dijo, para mí el periodismo es una piedra en el zapato, algo que va a molestar continuamente a los sucesos que pasen para revelarlo. No será algo que sea, va a ser algo que influye, pero probablemente los poderosos seguirán haciendo lo suyo, pero nosotros seguiremos fastidiándolos, como una piedra en el zapato. Y al menos en mi opinión, el periodismo también ha caído por las propias personas que no quieren informarse. Como no recuerdo, ya voy a mencionar el periódico porque voy a hablar bien del periódico. Es que Hildebrand en sus 13, recuerdo una amiga le mostré el periódico y me dijo, como meme, me dijo mucho texto.
habla de pura política, habla de tal cosa, y yo dije, pero se supone que un periódico hable de eso, pero parece que las personas están tan acostumbrados a que hay un chisme o hay algo más, que cuando ven un periódico de que todo sea política, economía, o que hable de lo que debería hablar, ya no lo sienten bien, no lo normalizan, han normalizado lo otro, que es que haya farándula y haya espectáculo. Sí, exactamente como lo que se estuve comentando. A partir de la década de 1990, en esa década en adelante, y eso se fue cada vez, cada año se fue más masificando, el periodismo ha ido decayendo, ha ido decayendo bastante, y no solo eso, sino también los contenidos televisivos. Antes se buscaba en las televisoras tener un contenido que sea de bajo presupuesto, pero que sea de alto en ganancias. ¿Qué contenido salió ahí en la década de los 90? El programa de Laura Bozzo, por ejemplo. Y uno más conocido, los cómicos ambulantes. Eran de muy bajo presupuesto, pero con altos índices de rating. Y eso generaba ganancias a los medios de comunicación. Más que las noticias, más que otros programas. Actualmente, ¿qué otros programas dan los reality, por ejemplo? Los realities de competencia. Otros programas, los programas de chismes, los programas de farándula. Pero ¿por qué la gente ha normalizado eso? El peruano de por sí es chismoso. Creo que la gente en realidad es chismosa, le gusta el chisme. Todos tenemos nuestro grado de chismosidad, por así decirlo. Pero ¿qué sucede con personas que, como tú mismo dices, no están acostumbradas a la política? Porque piensan que eso es algo técnico, algo muy, no sé, algo muy aburrido. ¿Qué pasa con esas personas? Que se enfrascan tanto en eso que ya no consumen ese tipo de información, de político de actualidad, porque no solo la política es una cosa, actualidad, aunque todo va de la mano. No, por ejemplo, no se interesan cómo el Perú está creciendo económicamente, o cómo el Perú, o cuáles son las exportaciones más importantes del país, o cuáles son los sectores económicos más importantes que tiene el Perú. No les importa más, por ejemplo, eh, qué tal famoso le sacó la vuelta a su esposa, o qué tal persona le hizo infiel, o etcétera de cosas. Lamentablemente eso rinde, y, sí, y seguirá rindiendo porque falta bastante, no solamente cultura propia de un país, de amar a lo tuyo, sino también porque falta mucho amor a la lectura. Cuando una persona lee y le interesa algo, el tema de farándula, eso ya no le va a importar. El peruano no lee en su mayoría, no lee. Entonces, al no leer, va a buscar un desfogue dentro de sus propias emociones. Entonces lo hace, no por ya no lo hace en la lectura, sino lo hace mediante la televisión basura. Y eso siempre va a suceder. Y aunque hay que decir algo también, la televisión basura existe en todo el mundo. En Estados Unidos existen por ejemplo, en Estados Unidos existen los late shows, por ejemplo, o los night talk shows, que los pasan muy tarde en la noche. Y existen allá también chismes, allá se pelean, hasta se pelean en vivo también, como en Latinoamérica. Pero ¿qué sucede? Que en Estados Unidos a esa información se le trata como tal, como televisión basura. En cambio, acá en el Perú no se le trata así. Si bien es cierto, hay programas como Magali, no sé, Amor, 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 existirá ese programa, no sé. Entonces, si bien es cierto que hay esos programas, supongamos, es un ejemplo, un futbolista le saca la vuelta a su esposa, Ujú. salió en un programa de chisme, luego lo vas a ver en la noticia del mediodía, los vas a ver en los periódicos, los vas a ver en las noticias de las 10 de la noche, los vas a ver en todos lados, en Facebook, en YouTube, y entonces es ahí donde está la gran diferencia, que la televisión basura ya no se le trata acá en el Perú como tal, se le trata como si fuera algo normal en la sociedad.
Por eso, como indico, los medios de comunicación tienen una labor importantísima. El periodismo es una noble profesión, siempre y cuando se sepa usarla bien. Si no, puede ser una de las peores armas de doble filo que pueda tener una persona, la comunicación. Importante sería saber separarlo, como me dices en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, hay una revista llamada Revista Cosmos, creo, que es donde está toda la farándula ahí, pero es una revista. Si ves el periódico, no está eso. Como dices, si quieres oír el chisme, compra esto. Si quieres saber de política y economía, compra esto. No están juntos, no están normalizados, y una persona, hasta creo que ve a alguien comprando Cosmos y dice, ah, querrá leer lo suyo, pero yo quiero leer esto. Ya hay una Exacto. diferencia. Y en el caso del Perú, en el caso del Perú, ¿cómo haríamos para saber dónde informarnos? ¿Qué información es verídica o estar seguros de que al menos no sea una fake news? Ya, aquí en el Perú sí tenemos un gran trabajo por hacer. Acá en el Perú, lamentablemente, primero, fomentar bastante la lectura de todo tipo. Una persona que solamente lee cierto tipo de textos va a ser una persona sesgada. Para que dejes de ser una persona sesgada, tienes que leer de todo, lo que se llama de todo. Y justo ahora que mencionas eso, recuerdo que hay, por ejemplo, temas que son, o cosas que dices, no lo leas, eso es malo, o mira, eso está mal, así que no lo leas, pero se sabe que para vencer, no sé, a alguna cosa, a un sistema, tienes que entenderlo, por lo tanto leerlo. Pero acá, por alguna razón, existe la mentalidad de, si, no sé, si ha causado algún problema en el pasado, censúralo. No, no, no sé por qué no existe la mentalidad de enséñalo, que las personas sepan qué es y que lleguen al razonamiento de que está mal. No, de frente dicen censúralo. Ahí ya, lo que sucede es que eh, el tema de la censura ya viene con la libertad de prensa, ¿ya? Con el tema de la libertad de prensa. Ese tema de la libertad de expresión, libertad de prensa, es un tema delicadísimo, delicadísimo. Un tema bien delicado, bien polémico también. Pero muchas veces cuando dicen, no, ya pasó, eso no ha funcionado, no lo leas. Estás haciendo que la persona no tenga su propio raciocinio, no formule su propia idea. Si bien es cierto, hay libros de lo peor y hay libros muy buenos, cabe ya dentro del razonamiento crítico de la persona, ahí entra ya el razonamiento crítico, ya entra la razón de la propia persona, para que pueda diferenciar cuál es lo correcto y cuál no es lo correcto. Por ejemplo, hay un libro, es un ejemplo, puede haber un libro que diga la verdad del COVID-19. ¿Quién lo escribió? Un fanático. Pero sin embargo hay otro libro que es la verdad del COVID-19. ¿Quién lo escribió? Un médico especialista. ¿A quién le creen? Y ahí es donde entra ya el razonamiento crítico de la persona. Tú puedes leer lo que quieras, pero tienes que ver de dónde viene lo que lees o quién te lo dice lo que lees. Por ejemplo, como ya mencioné el tema del COVID. Por ejemplo, hay otro libro, por ejemplo, hay varios libros de historia que están muy sesgados. Pero ¿quién lo escribió? Alguien que es muy fanático de la historia, que es un autodidacta, es fanático de la historia, y lo escribe. Y saca su libro y la gente lo lee. Pero hay un historiador que saca su propio libro y contradice lo que dice el otro. Entonces ya tú tienes que ver a quién le creo, al historiador o a la otra persona. Y así Claro, sucesivamente con todo. Ujú. también hay tipo de autodidactas, no es lo mismo que escriba algo, ya sea un autodidacta, ya digamos que a alguien se le ocurre escribir un libro y lo haga. No es lo mismo que lo escriba él a que lo escriba, por ejemplo, Rostorowski en historia. Será Ah, autodidacta, pero o sea, sabemos ya la calidad de sus anteriores libros. Que lo escriba Marco Aurelio. claro, por ejemplo, ujú, Hay un peso ahí. hay que saber también diferenciar el tipo de autodidactas. Por ejemplo, en el tema de María Rostorowski, ella fue una alumna libre de la Universidad San Marcos. Si bien es cierto, no es historiadora, sí ha recibido enseñanzas de historia. Incluso Raúl Porras Barrenechea fue su profesor en la San Marcos. Entonces, al tener ya la formación, así no hayas terminado la carrera, ya tienes al menos una formación de historia. Y esa formación se ha visto reflejada en sus libros. Pero ¿qué sucede? Que sus libros, si bien es cierto, como tú me dices, es autodidacta,
ella lo publicó, pero sus libros han sido muy bien recibidos por varios organismos que la respaldan. Entonces, si hay organismos que respaldan ese libro, a pesar que es autodidacta, entonces ya hay un peso ahí. Sin embargo, si, por ejemplo, en el caso del COVID-19, la verdad del COVID-19, publica ese libro, pero nadie lo respalda. Así seas autodidacta, si no lo respalda nadie, ni siquiera el área de comunicaciones de la posta de tu barrio, o sea, nadie. Entonces, ¿qué fundamento vas a tener para poder decir que esto es verdad? Es ahí donde es el tema. Ese tema, por ejemplo, ese es uno, para evitar el tema de la televisión basura, o para que las personas sepan informarse bien, es primero leer bastante. Otro aspecto importante es también la cultura que viene desde casa. Si bien es cierto, los tiempos van cambiando, hay cosas que todavía se siguen enraizando, por ejemplo, el machismo, y por ejemplo, ese es uno, machismo o la discriminación, que eso ya viene de casa, ya viene de familia. Y eso se ha visto bastante reflejado ahora en las elecciones. Yo he visto bastante gente que insulta a Castillo, o al presidente Castillo, que ya es electo presidente, porque no sabe algunas cosas. Y esas mismas personas, mejor dicho, te repiten lo que dicen No, se ha lenteado tu internet, creo. otros políticos. Entonces, ¿se ve? ¿Se ve? Te veo, yo te veo. Ya, ahora sí. Se trabó un ratito. Qué raro, porque yo sí te veo bien, ahí tengo buena señal. Qué raro. El Zoom está raro desde que iniciamos la transmisión. Pero bueno, ahora sí, me escucha, me escucha. Ok. Vale, prosigo. Eh, como indicaba, hay muchas personas que insultaban al presidente electo Pedro Castillo, Ujú. indicando de que, no sabe, es un bruto, es un burro, lo que sea. Pero esas mismas personas tampoco sabían, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo nos va a gobernar él si no sabe que es libre mercado? Pero le preguntabas qué es libre mercado y no sabía. Ujú. O por ejemplo, eso se vio, hubo un video de un medio de comunicación independiente que fue a preguntar a la gente, porque hubo marchas cuando hubo, en el caso de Keiko hubo la marcha Respeta mi voto y Castillo para que lo publique. Ya, en el caso de Keiko, en la marcha Respeta mi voto, fueron a preguntarles, ¿qué es el comunismo a las personas? Y no supieron responder. Estaban marchando en contra del comunismo, pero no sabían responder qué era el comunismo. Metían cosas que la religión va a destruir al comunismo, pero no decían que era el comunista que fueran a hacer a los simpatizantes de Pedro Castillo, que fueran a preguntarles, ¿sabes qué es el libre mercado? O cosas así, referentes a lo que, porque muchos también empezaron a decir, no al capitalismo. Entonces, ¿sabes qué es el capitalismo? Me hubiera gustado que vayan a preguntar también a los manifestantes de Pedro Castillo, a preguntarles qué es libre mercado, qué es capitalismo. Me hubiera gustado bastante que se haga eso. Entonces, es ahí donde también las personas tenemos que aprender a diferenciar para poder seguir manteniéndonos firmes. Otro aspecto, y creo que ese también nosotros más importante, es el tema de la masificación de la información. Creo que ahora todos tenemos un teléfono celular, tenemos una computadora con internet, pero solamente las personas que vivimos en ciudades grandes son las que tenemos eso. Pero si nos vamos a otras ciudades del Perú, por ejemplo, las comunidades nativas, muchas veces no tienen ese tipo de tecnología. Otros pueblos más recónditos de lugares del Perú tampoco tienen teléfono o internet. Entonces, ¿cómo esas personas se van a informar si prácticamente ahora el internet es un bien común? Prácticamente si no tienes internet, estás desconectado de un mundo, del mundo tan globalizado en el que estamos viviendo. Todos estos aspectos lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos, una de las es la potencia todavía, sigue siendo, aunque China está por ahí por ganarle, pero Estados Unidos sigue siendo la potencia más importante del mundo. Entonces, al ser potencia, por no decir todos, pero la gran mayoría tiene acceso a Internet,
teléfonos, incluso hasta los homeless o los vagabundos, la gente que no tiene casa, la gente que no tiene casa, hasta ellos tienen teléfonos celulares con internet. Hasta en eso me sorprende en Estados Unidos que tengan ese tipo de facilidades para acceder a la información. Acá en el Perú tenemos un gran trabajo todavía por hacer para hacer eso, pero va a depender de las siguientes generaciones y de los siguientes años poder manejar eso bien. Sería más que nada bueno, que la gente quiera volver a leer y estudiar, porque como tú mencionabas, leen muy pocos. Y si incluso, por ejemplo, eh, creo que en estadística era 0,8 libros al año que leía cada peruano. Algo No así, recuerdo, cero. Ni un 0,8. libro, ni un libro al año. Y más o menos 0,8 sería leyendo un minuto al día, algo por ahí. Básicamente. Y cuando voy a recuerdo cuando fui a una entrevista a Marco Aurelio, le preguntaron, ¿cuánto cree que debería leer la persona? Y Marco Aurelio dijo, mínimamente 4 horas. Se aleja demasiado. O sea, Es eh, bastante. con leer 1 hora, yo por ejemplo puedo leer aproximadamente entre 16 libros, y yo considero que es poco. Ya Excelente. 4 horas, ya supongo que sería lo ideal, ¿no? Pero no parece que haya ni siquiera un interés por aprender. Y Acá aún la también, gente que tiene interés en leer, lo lee de un mal lugar todavía. sí. Y acá también hay algo muy importante que hay que saber, que acá en el Perú hay bastantes trabas para el tema de los libros. Primero, bibliotecas hay, pero no todos tienen acceso a la biblioteca. Ese es uno. Segundo, los libros son caros. Hay muchos libros con bastante información importante que se debe discutir, pero son caros, son muy caros. Muchas veces son varios tomos y eso te cuesta pues un dineral, es bastante dinero. Ahora, alguien que venga de los sectores más populares o de los sectores más bajos del Perú, que quiera comprarse uno de esos libros, no va a poder, porque tiene otras prioridades claramente, como lo es la alimentación, la vivienda o el pago de servicios, mantener una familia, buscar un trabajo, tener un empleo. Entonces, el Perú es tan diverso, que no solamente es diversamente de manera cultural, sino también es tan diverso que hasta en realidades sociales lo somos. Por ejemplo, yo y he visto, hay mucha gente que vive en invasiones o en asentamientos humanos que quieren tener o progresar, tener un libro, progresar, pero no pueden por el tema económico. Por eso es que como muchos dicen, el pobre es pobre porque quiere. Esa es la gran mentira, la falacia más grande del mundo. Ese es el pobre pobre es porque quiere, eso es mentira. Será por falta de oportunidades, eso será por falta de oportunidades y por falta también del lugar donde estás viviendo. Porque muchos dicen, ah, no, yo vine desde abajo y progresé, y ahora puedo educarme bien y puedo educar bien a mi familia, pero ese es uno en un millón. No todos van a tener las mismas habilidades, no todos van a tener las mismas oportunidades, no todos van a tener las mismas facilidades de tener todo eso. Entonces, eso de que el pobre pobre es porque quiere es un argumento personalmente de persona privilegiada, de alguien privilegiado que dice eso y que ningunea a otros. Porque yo apuesto de que las personas que quieren progresar y que hubieran las mismas facilidades, serían mucho más que esa gente que dice el pobre es pobre porque quiere, serían mucho más. Por eso aquí en el Perú somos tan diversos a nivel social, cultural, etcétera, de que hasta en eso somos bien distintos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ejemplo, como divulgador cultural, lo que me queda es difundir cultura e historia para que la persona también se interese en ese tema. Si bien es cierto, no puedo llegar o intento llegar a casi la mayoría de la población o la mayoría de gente con mi canal, porque YouTube está en Internet y YouTube lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, con tal que tengas acceso a Internet. Es importante de que
con el contenido que estoy teniendo, estoy llevando a la gente, ellos se puedan informar, puedan tener el conocimiento del tema que estoy hablando y puedan interesarse en eso. Por ejemplo, siempre me llegan comentarios sobre algunos videos que he hecho. El último fue sobre Pedro Paulet. Hace unos días salió los nuevos diseños de los billetes de 10 y 100 soles. Y en el billete de 100 soles aparece Pedro Paulet. Entonces, el video que yo hice de Pedro Paulet ayudó a muchas personas a entender quién era esta persona. Muchas personas no sabían quién era Pedro Paulet. Y gracias al video que realicé, muchas personas ya sabían de por qué estaba en el billete de 100 soles. Chabuca Granda creo que lo conoce muchas personas, la mayoría, pero Pedro Paulet no, y ahí está la gran diferencia. Curiosamente fue personalmente, el personaje del Bicentenario, Pedro Paulet, una persona que no tuvo muchas facilidades en el Perú. Un gran inventor que aquí en el Perú no tuvo la facilidad de poder exportar su método. Y a mí me enorgullece bastante que gracias al trabajo que yo vengo realizando, se pueda difundir la cultura del Perú. Un país que tiene cultura, que la reconoce, la quiera y la ama, es un país que va a cambiar. Es una tarea larga, ardua y dura, pero poco a poco se está haciendo. Ujú. Justo tenemos aquí una pregunta. A ¿Usted ver, cree que la información en los distintos medios se da de esa manera tan general para abarcar la mayor cantidad de gente? Entonces no lo hacen para informar de un tema específico, sino más bien para intentar generar un mayor ingreso. Corregir esto, como en otros países donde hay revistas dirigidas a ciertos temas, en el Perú, podría darse sin enviar a la quiebra varios medios. ya. Muy buena pregunta, porque es importante también conocer cómo se manejan los medios de comunicación aquí en el Perú. Los medios aquí en el Perú, en su gran mayoría, se manejan como un negocio. Se manejan como un negocio. Aquí en el Perú la mayoría de medios de comunicación se manejan como si fueran una empresa. Y claro que lo son, los medios de comunicación son una empresa, es un negocio. Pero también hay que entender que los medios de comunicación, su tarea primordial y principal es poder informar a las personas. Aquí en el Perú, como ya hemos hablado de eso, prima bastante el vender, el sacar la noticia lo más rápido posible para eso generar un impacto en la población y compren el diario o consuman el medio. Eso aquí en el Perú se trata de esa manera. Casi la mayoría de medios con su línea editorial, porque cada medio tiene su propia línea editorial, manejan la información tal cual, como ellos creen. Sin embargo, aquí en el Perú, si bien es cierto, hay intentos de revista, o mejor dicho, hay revistas ya especializadas, o medios ya especializados en algunos temas, no son tan consumidos. Así que es un gran intento que se puede fortalecer con el tiempo. Pero aquí también lo que prima es que hay diarios que van dirigidos a cierto sector de la población y hay diarios que van a otro cierto sector de la población. Por ejemplo, el Popular o el Trome van a cierto sector de la población. El Comercio, Perú 21 va a otro sector de la población. La información que se trata en el Comercio es muy diferente a la que se trata en el Trome. O la información que sale en Perú 21 es muy diferente a la que se trata en el Popular, por ejemplo, o en el desaparecido diario Bajá, o en la Caribeña, lo que sea. Entonces, si bien no son revistas especializadas, sí son, la información que se trata es de diferente para el sector de la población a la cual se le induce o se le produce. Y claro, porque hay varios periódicos que creo que en Perú le falta un apartado, ¿no? Si mal no recuerdo en otro, bueno, en Diario Uno de vez en cuando veo un apartado de ciencia, que publican algo siempre. En Gilligan 13 un apartado de textos imprescindibles, o hasta incluso antes tenía un apartado de historia. En España el diario La Vanguardia un apartado de historia también, que está verificado. Pero en Estados Unidos la revista Science, que tiene todo lo nuevo. Pero acá Claro. no, no sé, al menos sé que uno que otro periódico tiene su pequeña columna, ¿no? Pero no veo un apartado en sí completo, o una revista completa que te hable de Sí, lo nuevo de la ciencia, lo nuevo de la historia. De gestión un poquito que sí, te hable de economía, ¿no? Pero también solo queda ahí, un poquito. claro, un poquito. Exactamente eso. Y ya se están gestando algunos intentos. Por ejemplo, para comentar, yo
yo laboro, apoyo bastante yo a una revista que es una revista de la Universidad Agraria, la revista Terra. Yo soy miembro de esta revista, soy parte de esta revista. Y si bien empezó como una revista para la gente de ciencias, para la gente de la agraria, poco a poco ha ido creciendo y ahora tratamos de diferentes temáticas. Ciencias, política, actualidad, ambiental, etcétera. Y ya hay varios intentos por hacer eso. Yo pienso que muy pronto o con el pasar de los años vamos a poder tener medios de comunicación especializados en diversos temas, como que haya para todos los gustos. Ahora, algo que antes a mí me gustaba bastante, ya no lo veo actualmente, o sáquenme de esa duda, que a mí me gustaba bastante que antes, sobre todo en Diario Trome, en Popular, uno de los, sobre todo en Trome, que es uno de los diarios más vendidos en el Perú, 600.000 tirajes más o menos. y más o menos es uno de los más vendidos en el Perú, por no decir el más vendido. Eh, Antes acá había un apartado de él que era bastante, porque lo decía de manera simplificada, también lanzaban láminas de los héroes o calendario de fiestas patrias, lanzaban láminas educativas. Y a mí me gustaba bastante eso, porque eso ayudaba de alguna u otra manera a que, si bien es cierto, hay contenido cuestionable, también hay un apartado en que se pueda conocer un poco más de la propia cultura del Perú, que es lo que sobre todo falta bastante en el país. Ahora no sé si lo seguirán haciendo o lo hacen, la verdad es que sí, no tengo conocimiento de eso. Creo que ya no, la verdad es que no El que sé, más lo ha hecho pero es el comercio, ¿no? importando. Se ¿Cómo? puso, se puso lento de nuevo, creo. Sí, te veo en pausa. No te Yo logro te ver, veo creo. bien. Yo sí te veo bien. Mira, ahora sí te ¿Se me escucho. escucha? Sí, pero entrecortado. Es raro porque yo sí te veo bien y tengo buena señal de internet. Ya ¿Se está. ve? Sí, sí. Es raro, ¿no? El Zoom está raro porque yo también antes de entrar acá estuve en una reunión y se me escuchaba clarito. Sí, sí, no, no sé Pero, qué estará pasando. Bueno, lo que decía es eh, que el que más ha sacado esto creo que es el comercio, porque yo tengo varios libros de literatura del comercio, el Basadre del comercio, la historia temática del comercio, y son buenos. Sí, más bien hasta le han agregado algunas cosas. sí, el comercio es uno de los diarios que destacar esos temas, pero no era un precio tan, entre comillas, accesible para allá en el ámbito. Pues tenías que pagar un extra, a veces 20, 30 soles, 50 soles, dependiendo de cuánto cuesta. Es muy importante, es un gran gesto, pero como indicaba, aquí en el Perú hay bastante todavía por hacer. Hay mucho por hacer. Hay tanto que esperemos que al menos en el próximo gobierno que se viene, dentro de esos 5 años, al menos tenga dentro de su plan de gobierno implementar bastante el tema de la educación en el Perú y sobre todo implementar el tema de la cultura, fomentar el plan lector sobre todo, fomentar bastante eso, porque si bien es cierto el peruano lee, pero muchas veces lee y no entiende lo que lee, ese es otro de los problemas. Si bien es cierto, tenemos que seguir implementando el tema del plan lector. Así que falta mucho por hacer en el Perú, pero ya hay proyectos. Poco a poco estamos avanzando y esperemos que eso continúe. Claro. Bueno, ya llegamos a las 12, eso más o menos sería todo el Viernes Cultural. Gracias por aceptar la invitación y por poder estar aquí en este tercer Viernes Cultural.
Muchísimas gracias, más bien, a ti. Y bueno, solamente me queda decir que un país que lee es un país que cambia. Interésense bastante por la cultura del Perú, interésense, amen a su país. Es un país muy rico culturalmente y esperemos que las próximas generaciones lo sepan valorar bastante. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Muchas gracias a todo el equipo. Hay un equipo detrás de acá. Así que muchas gracias y esperemos que en una próxima oportunidad podamos seguir respondiendo algunas cosas. Gracias.